Vamos a realizar una serie de ejercicios relacionados con las fuerzas y el movimiento. Un primer ejercicio es el de un cohete de 300 kilos que asciende verticalmente con velocidad constante. Nos pregunta a ver cuánto vale la fuerza que impulsa a este cohete. Primero anotamos los datos. En este caso los datos que tenemos son la masa del cohete de 3.000 kilogramos y tenemos como dato también que este tipo de movimiento es un movimiento de velocidad constante. Bien. Si la velocidad es constante, entonces podemos aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que si la suma de todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo es cero, entonces, en ese caso, el cuerpo, si estaba en reposo, sigue en reposo, y si estaba en movimiento, sigue moviéndose con la misma velocidad, que es este caso, sigue moviéndose con velocidad constante. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre este cohete? Pues tenemos aquí representadas dos fuerzas. Por una parte, en sentido descendente, la fuerza está ejerciendo una atracción sobre el cohete que le está empujando, digamos, hacia abajo. Esa fuerza de atracción es a la que llamamos peso. Recordar siempre que el peso es una fuerza. Y el movimiento se produce porque hay otra fuerza que está contrarrestando al peso. Es decir, el motor de este cohete está realizando una fuerza en la misma dirección, pero en sentido contrario, en sentido ascendente. Entonces, calculamos primero cuánto vale la fuerza del peso. El peso se calcula siempre como masa por gravedad. La masa son 3.000 kilos y la gravedad es la aceleración con la que se mueven los cuerpos que están sometidos al campo gravitatorio terrestre. Entonces, en la Tierra la gravedad es un valor constante que es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Tiene unidades de aceleración porque es el movimiento con el que se mueven los cuerpos cuando la Tierra los atrae hacia él. ¿Sí? La Tierra provoca esa aceleración en los cuerpos de 9,8 metros por segundo cuadrado. Así que multiplicamos la masa por la gravedad, 3.000 kilos por 9,8, y esto me da un peso de 29.400 newtons. Como este tipo de movimiento es constante, hemos dicho que la suma de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es cero. Entonces, si las fuerzas vemos que se ejercen en la misma dirección pero en sentido contrario, tenemos que restarlas. Así que la fuerza del cohete menos el peso del cohete es igual a cero. Despejamos y esto me indica que la fuerza que ejerce el motor del cohete es la misma que el peso. Por lo tanto, la fuerza del cohete son 29.400 newtons. En otro ejercicio tenemos un coche de 1.200 kilos que se mueve con una velocidad de 20 metros por segundo. En cierto instante nos dice que el conductor frena y aplica al vehículo una fuerza de 2.400 newtons hasta que se detiene. Nos pide calcular la aceleración del coche y el tiempo que tarda en detenerse. Anotamos entonces los datos y, primero, hay que señalar que la fuerza que se está ejerciendo a través del frenado es una fuerza negativa. ¿Por qué? Porque el coche se está moviendo hacia adelante debido a la fuerza que le proporciona el impulso del motor, y esa fuerza, diríamos que al ser hacia adelante sería una fuerza positiva. La fuerza de frenado es una fuerza en sentido contrario. Entonces, ese sentido contrario que va contra la dirección del movimiento la representamos con el signo negativo. Así que la fuerza de frenado es de menos 2.400 newtons. La masa del coche es 1.200 kilogramos, la velocidad inicial son 20 metros por segundo y la velocidad final es de 0 metros por segundo porque nos dice que el vehículo se detiene finalmente. Bien, en este caso entonces tenemos un movimiento acelerado, es decir, el coche va a cambiar de velocidad, por lo tanto existe aceleración. Y entonces aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En el momento en que empieza a frenar, el motor del coche ya no ejerce una fuerza de empuje hacia adelante, sino que solamente está sometido a la fuerza de frenado. Así que la suma de las fuerzas que actúan
es menos 2.400 newtons. La masa son 1.200 kilogramos y multiplicamos por la aceleración. Para despejar la aceleración, el 1.200, como está multiplicando la aceleración, lo despejamos dividiendo. Así que la aceleración es la división de menos 2.400 entre 1.200, que el resultado es menos 2. Y la aceleración la ponemos en unidades del sistema internacional porque hemos trabajado en todo momento, todos los parámetros estaban en unidades del sistema internacional. A continuación, para calcular el tiempo que tarda en detenerse el automóvil, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación del movimiento acelerado, que me dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Bien, aquí conozco los datos de la aceleración, que es menos 2, y la velocidad final, como el coche se detiene, es 0. La velocidad inicial que teníamos era de 20 metros por segundo y lo tengo que dividir entre el tiempo. El tiempo, por lo tanto, lo puedo despejar multiplicando, porque está aquí dividiendo, ¿no? Entonces me queda que menos 2 multiplicado por el tiempo es igual a menos 20. El menos 2 que multiplica el tiempo lo despejamos dividiendo, así que el menos 20 ahora lo divido entre el menos 2. De modo que el tiempo es menos 20 entre menos 2, que me da un tiempo de 10 segundos. Ahora sí que tengo que anotar las unidades del sistema internacional para dar la respuesta del tiempo que ha tardado en detenerse. En otro ejercicio tenemos una situación en la que nos representa la velocidad de un móvil. Y en esta representación vemos que aparece la velocidad respecto del tiempo. Y nos pregunta además qué distancia va a recorrer el móvil si el movimiento dura 1 minuto. Entonces, la velocidad la puedo obtener directamente de leerla en la gráfica, porque veo que a medida que ha ido pasando el tiempo, la velocidad que voy teniendo es siempre la misma. Es decir, en el segundo 10, por ejemplo, tengo velocidad de 15, en el segundo 15 tengo también velocidad de 15, luego en todo momento la velocidad es 15 metros partido por segundo. Como la velocidad es constante, la ecuación que utilizo, si la velocidad es constante, sé que la velocidad representa el espacio que he recorrido en la unidad de tiempo. A partir de esta ecuación, como en este caso quiero calcular la distancia que recorre el móvil en 1 minuto, pues despejo el espacio que va a recorrer y el tiempo lo paso multiplicando a la velocidad. La velocidad es 15 metros por segundo y el tiempo es 1 minuto, pero lo tengo que dar en segundos para utilizar siempre las unidades del sistema internacional. Entonces, 15 por 60 me salen 900. 900 y como estoy calculando el espacio en el sistema internacional son 900 metros. Esta es la respuesta. En otro ejercicio vamos a mirar que tenemos un ciclista que circula 18 km por hora, que tiene una aceleración de 0,4 metros por segundo cuadrado durante 10 segundos. Nos pide calcular la velocidad y la distancia que recorre. Bien, los datos son que tarda 10 segundos en pasar de una velocidad inicial de 18 km por hora con una aceleración de 0,4 metros por segundo cuadrado a otra velocidad va a pasar que tengo que calcular. Para empezar vamos a cambiar la velocidad inicial de los kilómetros por hora que tengo a unidades del sistema internacional, que son los metros por segundo. Bien, recordar que si tengo 18 kilómetros por hora, lo multiplico por factores de conversión, de modo que al multiplicar por 1000 metros dividido entre 1 kilómetro multiplicado por una hora dividido entre 3600, es decir, 18 por 1000 y entre 3600 hace que se me conviertan las unidades de kilómetros por hora en metros por segundo.
El resultado me dan 5 metros por segundo. Y ahora ya puedo aplicar las ecuaciones del movimiento acelerado para calcular lo que me pide. Que lo que me pide es qué velocidad alcanza el móvil al cabo de esos 10 segundos. Comienzo con la primera ecuación y como la aceleración es de 0,4, ya lo tengo todo en unidades del sistema internacional, no voy a escribir las unidades. La aceleración es 0,4 metros partido por segundo cuadrado. Esto es igual a la velocidad final que quiero calcular menos la velocidad inicial, que en unidades del sistema internacional son 5 metros por segundo, y todo eso dividido entre los 10 segundos que dura este movimiento. El 10 lo despejo multiplicando y me queda que 0,4 por 10 es igual a la velocidad final menos 5. 0,4 por 10 es 4 y 4 es igual a la velocidad final menos 5. Entonces el 5 lo despejo sumando y me queda que la velocidad final al cabo de estos 10 segundos va a ser 4 más 5, que son 9. Si estoy hablando de velocidades, 9 metros partido por segundo. Es decir, después de acelerar durante 10 segundos con una aceleración de 0,4 metros por segundo cuadrado, la velocidad final es de 9 metros por segundo. ¿Y qué distancia recorre en este tiempo? Pues bien, tengo que aplicar la ecuación del movimiento acelerado, que es la que tengo aquí, que me dice que la posición o la distancia final va a ser la distancia inicial. Voy a empezar a contar desde el metro cero. Más velocidad inicial por tiempo. En este caso la velocidad inicial era 5 metros por segundo durante 10 segundos. Más la mitad de la aceleración, que es 0,4 por el tiempo al cuadrado, que son 10 segundos al cuadrado. Es decir, esto es igual a 50 más 0,4 por 10 al cuadrado, 50 más 0,4 por 10 al cuadrado, que son 100, y todo ello dividido entre 2. Es decir, el espacio que recorre en este tiempo va a ser 50 más 0,4 por 100 son 40. 40 entre 2, 20. Por lo tanto, el espacio recorrido son 70 metros. Y esa sería la respuesta que tendría que dar.